Humildad y primero es lo primero del padre Fau. Humildad, tomado del libro Más allá de la sobriedad del padre Fau. Esparció a los soberbios de pensamiento de su corazón, levantando a los humildes. Todos los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos están basados en la humildad. Sin ella, no pueden realmente practicarse los 12 pasos. Sin humildad, el programa no sería otra cosa que la continuación de una vida de falsedad e hipocresía. Sin ella, la oración resultaría solamente una colección de palabras huecas, inefectivas y sin vida, en tanto que un corazón humilde y contrito no será desdeñado por Dios. Sin ella, no hay alcohólico que pueda llegar a esperar el logro de una sobriedad permanente, ni la felicidad y tranquilidad. Hay muchas almas perdidas a la orilla del camino de la vida, simplemente porque son demasiado orgullosas para utilizar los medios que Dios ha puesto para su rehabilitación y salvación. Esparció a los soberbios de pensamiento de su corazón. Ya sea en las juntas, en las conversaciones y discusiones privadas, o donde quiera que estén reunidos alcohólicos anónimos, la humildad siempre llega a tomar parte de la discusión. Es la más importante de las virtudes, pues sin ella no puede existir la verdadera virtud. No obstante, al mismo tiempo, es una de las virtudes más esquivas. Cuando se piensa que es más humilde, generalmente se está más lejos de poseer semblanza de alguna de la humildad. Como dijo un escritor que se engañaba a sí mismo, si todavía no han leído mi libro sobre humildad, aún no han leído nada. La definición más sencilla por la humildad es la señalada por Santa Teresa: humildad es la verdad. Por tanto, lo contrario, la soberbia no es otra cosa que una mentira, una opinión desproporcionada o exagerada de uno mismo. Esa es precisamente la razón por la cual el alcohólico generalmente es tan mentiroso, porque es tan excesivamente orgulloso. Ese es el motivo por el cual el alcohólico tan rara vez ha admitido la verdad. Y finalmente, es por eso que el alcohólico se ha convertido en una personalidad tan frustrada, porque ha estado viviendo con base en premisas falsas. Es por eso que el primer paso se convierte en el mayor obstáculo para el candidato, y sin embargo, es el paso más importante de todo el programa. Sin contar con la total admisión en el primer paso, la práctica absoluta de los pasos posteriores es imposible. Por otra parte, si se admite enteramente la condición real del primer paso, los otros 11 pasos se convierten en una necesidad indispensable. Muchas de las dificultades con el programa surgen del hecho de que el individuo no admitió o no quiso admitir sincera, pero inequívocamente, que era impotente ante el alcohol y que su vida había llegado a ser ingobernable. Y esto simplemente significa que él o ella se rehúsa a practicar la humildad. En cierto modo, no debería de ser tan duro admitir que es alcohólico, si comprendiéramos plenamente el programa y las bendiciones y provechos que trae consigo. Es algo así como la historia de un albañil. Un día él y su compañero de trabajo estaban hablando sobre las desigualdades de vida, sobre cómo a algunos parece irles mejor que a otros. Como por ejemplo tú, Miguel, decía Juan tristemente, tienes un hermano que es obispo, y hete a ti que eres albañil. Sí, contestó Miguel, es una pena. El pobre no podría colocar un ladrillo ni siquiera si su vida dependiese de ello. La humildad no es la negación de las cualidades, pues al ser la verdad es la admisión de las cualidades y defectos. Admitimos nuestras faltas y tratamos de remediarlas. Admitimos nuestras aptitudes, las aceptamos como un don de Dios y hacemos uso de ellas. Si se es completamente veraz en la evaluación de la propia persona, se es humilde, se aceptan las cualidades, las aptitudes y logros como obra de Dios. Cuando una persona así entra al programa, no dice, mire lo que he logrado, sino que, como dijo el gran científico Samuel B. Morse, maravillado ante su progreso, cuánto ha logrado Dios, conoce con claridad sus defectos y los admite ante Dios, ante sí mismo y ante sus semejantes. Espera poder eliminarlos, no por medio de su propia fuerza o capacidad, sino por la gracia y con la ayuda de un poder superior a sí mismo, un poder supremo a quien llamamos Dios. No es sino hasta una actitud tal de evaluación humilde de uno mismo se logre que se podrá obtener una sobriedad feliz en el programa, pues sin humildad el programa es imposible.
Una persona, tras haber practicado aparentemente el programa durante algunas semanas, recayó y se llenó de autoconmiseración, que es también otra forma de orgullo. Buscó a su padrino y llorando en su hombro exclamó: «Y pensar que he perdido todo mi orgullo», a lo que el padrino contestó: «Magnífico, ahora podemos realmente empezar». La humildad es la raíz de todas las virtudes y por tanto la piedra angular del programa. Es la raíz de la fe, pues una firme creencia en Dios exige que creamos en la palabra de otro para reconocer sus atributos. Tenemos que tener una mente abierta, que es sinónimo de sinceridad. Tenemos que aceptar las cosas creyendo en la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a aprender más acerca de Dios y tenemos que admitir que únicamente Dios puede devolvernos la cordura. Sin humildad es imposible. Es la raíz de la esperanza. El hombre soberbio confía en sí mismo. No tiene esperanza fuera de sus aptitudes mezquinas, que en realidad no son otra cosa más que meras fantasías de su intelecto cargado por la soberbia. Por otro lado, el hombre humilde está consciente de su desamparo y aplica la esperanza para todas las cosas, la dirección, la fuerza, la realización provenientes de un Dios misericordioso y omnipotente. Es la raíz de la caridad. El hombre humilde es bueno con su prójimo, es paciente, indulgente y tolerante, porque estima a todos los hombres sin excepción, sus hermanos en Dios, su Padre común. Siempre está plenamente consciente de que solo por la gracia de Dios no estoy yo así. Siempre está listo para ser un instrumento capaz en las manos de Dios, en su providencia de amor. Es la raíz de la castidad. El hombre humilde está consciente en su necesidad de ayuda divina, conoce su debilidad humana inherente y por tanto evita la ocasión de pecar. Es la raíz de la obediencia. Al hombre humilde se le facilita someterse a la autoridad, sabe que ya está dirigiendo las cosas, que Dios Todopoderoso se ha hecho cargo de la dirección de su vida. En consecuencia, no importa qué circunstancias o personas dicten sus actos, él orgullosamente acepta toda su autoridad como voz de Dios, su voluntad divina. Y así, en todas las virtudes, encontramos que cada una de ellas es sostenida, fortalecida y practicada solo si se apoya la verdadera humildad. Por otra parte, la soberbia es la raíz de todas nuestras dificultades. En una u otra forma, toda dificultad o problema con el que tropezamos tiene su origen en la soberbia. La frustración de las decisiones egoístas es básica en todas las distinciones de la vida y eso es soberbia. El hombre soberbio es realmente el que se ha hecho a sí mismo, y cuánto adora a su Creador. Un hombre así no tolera la intervención de Dios o del hombre, y eso significa que habrá problemas. ¿De qué índole? Analicemos algunos. 1. Resentimiento o autoconmiseración. El enemigo gemelo número 1 de los alcohólicos. Alguien amenaza lastimarme, o lo ha hecho, y o estoy enojado o me estoy autoconmiserando. En cierto modo, la autoconmiseración no es sino el resentimiento al revés. Generalmente, primero vienen los resentimientos, crecen, se frustran completamente y terminan en autoconmiseración. Tenemos un ejemplo clásico de lo anterior en Judas. ¿Recuerdan cuando María Magdalena usó especias preciosas para ungir a Cristo? Judas se resintió. Podríamos vender esto y dárselo a los pobres. Mentiroso, no estaba interesado en los pobres, estaba interesado en Judas, en sí mismo, en la utilidad material. Estaba siendo lastimado por ese despilfarro. Ya sabemos cuál fue el final de Judas. El resentimiento sigue al resentimiento y por último, la traición y las 30 monedas de plata no lograron satisfacer su ego. Estaba completamente frustrado. Se refugió en una marisma de autoconmiseración y después él se suicidó. Qué diferente del hombre humilde. San Pedro pecó y gravemente. Más adelante se arrepintió, lo sintió. Cristo lo hizo cabeza de su iglesia, pero también lo sintió Judas. La diferencia, Judas lo sintió porque él estaba lastimado. Pedro lo sintió porque había lastimado a Cristo. Judas se convirtió en un suicida. Pedro se convirtió en un santo. Judas era soberbio. Pedro era humilde. La soberbia ocasiona resentimientos. Los resentimientos se convierten en autoconmiseración y suicidio, ya sea consumado por la mano o por la botella. El hombre soberbio tiene como lema constantemente de su vida: quiero lo que quiero cuando lo quiero,
y si no tengo lo que quiero, entonces me enojo o me conmisero de mí mismo, pobre de mí. 2. Crítica. La plaga de todos los grupos. Tiene su origen en el orgullo. El hombre criticón adopta un lema ligeramente distinto. No me gusta lo que haga alguien o la forma en que lo haga, y critico, no porque esté mal, o porque dañe o pueda dañar el bienestar común, sino porque no es lo que pienso o mi opinión sobre cómo debería de ser, y critico o destruyo para sentirme superior. Las esposas, las familias y los jefes podrían aprender mucho de esto. En el fondo de cada crítica destructiva está el orgullo, la vanidad y el engreimiento. Tales personas son como los botones, siempre desprendiéndose. Una vez uno de estos individuos murió y en su velorio se escuchó el siguiente comentario: pobre Juan, ni Dios le va a caer bien. 3. Intolerancia y prejuicio. Son cosas que alejan a muchos de Alcohólicos Anónimos y de la religión. Su soberbia cándidamente sugiere: ese lugar no es para ti, van solo un montón de borrachos, o bien, tú no quieras ir a la iglesia, van solo un montón de hipócritas. No se dan cuenta, debido a sus mentes distorsionadas por el orgullo, de que si esto fuera cierto, se sentirían totalmente en su casa. La soberbia hace que el hombre sea intolerante con la gente, en tanto que la humildad lo hace a uno intolerante únicamente respecto al mal. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Asimismo, el hombre tolerante, que no está cegado por el orgullo, puede ver en todos los humanos la imagen de Dios, sean blancos o negros, católicos, protestantes o judíos, ricos o pobres, borrachos o sobrios. Él sabe que Alcohólicos Anónimos no es exclusivamente para alguna clase, raza o credo en lo particular, porque ha llegado a conocer la verdad básica de la relación humana, la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre, en tanto que el hombre soberbio es intolerante respecto a otros credos, razas y clases, no porque esté mal, sino porque no le simpatiza a él. 4. Preocupación y desaliento. Alguien ha definido la preocupación como un sentimiento exagerado de la propia responsabilidad. Eso es orgullo. Esa persona olvida o se rehúsa a admitir que el resultado de toda acción de la vida es la responsabilidad de Dios. Nosotros solo somos responsables de la rutina. La preocupación le corresponde siempre a la dirección, y nosotros en Alcohólicos Anónimos hemos puesto la dirección de nuestras vidas en las manos de Dios. Por lo tanto, todos los resultados son asunto de Él, no nuestro. Desde luego debemos planear, pero no el resultado, solo el trabajo. El desaliento o desmayo son muy parecidos a la preocupación. También ellos nacen de la soberbia. El hombre soberbio no progresa tan deprisa como cree que debería hacerlo. Cree que sus esfuerzos deberían producir resultados, sin darse cuenta de que todo el éxito está por entero en las manos de Dios. Solo necesitamos hacer un esfuerzo sincero. El peligro mayor del desaliento es que al disfrazar nuestro orgullo, nos ciega ante la verdad y nos desalentamos ante las dificultades para las que no encontramos fuerza dentro de nosotros mismos. Dejamos de ver al Dios omnipotente, cuya fuerza no puede nunca fallar. Todo lo que se pide de nosotros es que continuemos esforzándonos sinceramente. Dios sabe la clase de lío que estamos tratando de desembrollar. Pero debemos recordar que cuando ocurrirá el desembrollo está en las manos de Dios, no en las nuestras. 5. Jactarse. Hemos leído en el libro de Alcohólicos Anónimos que debemos de contar nuestros historiales cuando sea necesario para ayudar a los demás. El hombre soberbio aprovecha toda oportunidad para jactarse de sus épocas de borracho, tratando siempre de sobresalir por encima del historial de sus compañeros. Habrá escuchado: yo, por ejemplo, soy un verdadero alcohólico, bebí 2 litros al día durante 40 años. 6. Falta de arrepentimiento. El hombre soberbio culpa a todos menos a sí mismo de sus dificultades. Su estado de nervios, su insomnio, sus antecedentes, su familia, su trabajo, su jefe o lo que sea. Es demasiado orgulloso para admitir que la culpa de casi todas sus faltas es de él, que en casi todas las circunstancias de la vida no puede cambiar a los demás, pero que él puede cambiar. Hace un acto de contrición muy suyo. Su lema habitual es: por tu culpa. No olvidemos a Judas. 7. Falta de serenidad. La verdadera paz y serenidad
son solamente posibles por medio de la humilde aceptación de todas las circunstancias de la vida como la vida de Dios. El hombre orgulloso está siempre tratando de arreglar sus asuntos de una forma en el que él desea, y por lo tanto está siempre lleno de conflictos y descontento. No olvidemos que el descontento es el lenguaje claro, nada menos que la rebeldía en contra de la voluntad de Dios. 8. Recaídas ocasionadas por el orgullo espiritual. Muchos han llegado a Alcohólicos Anónimos y han hecho progresos asombrosos en corto tiempo. Después, olvidando que todo esto es un don de Dios, han empezado a pensar que el progreso es solo de ellos. Se vuelven como los fariseos, que confiaban en sí mismos y desapreciaban a los demás. ¿Recuerdan la historia de las Escrituras? 2 hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de esta forma: «Oh Dios, te doy gracias por no ser como el resto de los hombres, opresores, injustos, adúlteros, como lo que es también este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de todas mis propiedades». Pero el publicano, que estaba lejos, no se atrevía ni a levantar la vista al cielo, sino que golpeándose en el pecho decía: «Oh Dios, ten misericordia de este pecador». En verdad, os digo que el publicano se fue a su casa perdonado en vez del otro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humille será ensalzado. Hace algún tiempo tuvimos oportunidad de enfrentarnos cara a cara con un ejemplo clásico de la soberbia espiritual. Uno de los miembros de un grupo estaba criticando a otros por no hacer lo que él creía que debían de hacer, como por ejemplo: «Yo comulgo todas las mañanas, les enseño a mis hijos el catecismo. De hecho, he llegado al punto en que puedo hacer todo lo que decido hacer», echándose incienso a sí mismo, glorificándose estúpidamente a sí mismo. La secuela: todavía está borracho. Mientras más tiempo llevamos de estar sobrios, se hace más necesario tener siempre presente: soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿No es maravilloso que Dios pueda hacer tanto con un material tan pobre? Hay que recordar que el vicio siempre engendra vicio, pero que la vanagloria de sí mismo está por completo falta de virtud. Los ejemplos de las dificultades y problemas ocasionados por la soberbia son innumerables. Por otra parte, las recompensas de la humillación son ilimitadas. Encontramos la expresión perfecta en la constatación que la bendita Virgen María le dio al arcángel Gabriel cuando le dijo que iba a ser madre de Cristo. Se llama la Magnífica. «Glorifica mi alma, Señor, y mi espíritu se llena de gloria en Dios mi Salvador, porque ha mirado al humilde de su criada, porque he aquí, desde ahora, me dirán bienaventuradas todas las generaciones». El más grande honor otorgado a un miembro de la raza humana, la Madre de Dios, fue dado porque miró la humildad de su criada. «Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. No, miren lo que yo he hecho, sino lo que ha hecho Dios, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía en su brazo, esparció a los soberbios de pensamiento de su corazón. Los AA que han estado bebiendo otra vez han sido esparcidos en la soberbia de su corazón. Quitó a los poderosos de su trono, los poderosos conforme a su propia evaluación, los que pueden lograrlo solos. Observen a los que están trabajando en el programa humildemente, la serenidad, la felicidad, el éxito. A los hambrientos hinchó de bienes, aquellos que admitieron que ellos eran impotentes, que estaban hambrientos de la ayuda de Dios. A los ricos envió vacíos, los habría escuchado: «Yo no he perdido mi trabajo, tengo dinero, tengo mi familia, no necesito de Alcohólicos Anónimos». El ejemplo perfecto de humildad es Cristo. Síganle a través de su vida, su muerte, pongan atención a su palabra, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. En el libro de Alcohólicos Anónimos leemos: «Conforme transcurre el día, hacemos una pausa cuando estamos agitados o dudosos, y pedimos que nos llegue la idea adecuada. Constantemente nos recordamos a nosotros mismos muchas veces al día: hágase tu voluntad», puesto que ya no estamos manejando nuestra vida. Entonces se aminora el peligro de que nos llegue la angustia, el temor, la cólera, la preocupación, la autoconmiseración, la crítica o las decisiones tontas. Nos volvemos más eficientes. Abandónese humildemente a Dios, admita sus errores ante Él y ante su prójimo, opera, verdaderamente opera. Cierto profesor un día dijo: «El precio de la madurez verdadera en la vida es cobrar conciencia de las faltas que hemos cometido.
Ustedes, jóvenes, serán realmente maduros el día en que miren la vida en retrospectiva y exclamen: Dios mío, qué desastre he hecho de las cosas. Ese será un gran día para ustedes, pero también será un día en que solo una verdadera y honda humildad los capacitará, a pesar de la confusión del pasado, para seguir adelante y desempeñar el trabajo de la vida. Resulta fácil, en los años, cuando la sangre corre deprisa por nuestras venas, apresurarse de día a día, semana a semana o de año a año, realizando cada tarea a grandes zancadas. Pero entonces, tarde o temprano, a menos que no logremos aprender a ser humildes, llegará el día del despertar. Puede venir como una iluminación cegadora que parezca derribar los fundamentos mismos de la vida, pero debe llegar si hemos de lograr madurez. Dios mío, qué desastre he hecho de las cosas. Conforme miro hacia atrás y me doy cuenta de lo lastimoso del bien hecho, de lo parco de mi ayuda a los demás, de lo innumerable de mis errores, de los daños, no puede menos que exclamar: qué total ha sido mi egoísmo, qué pobre resulté como ser humano. ¿Es desalentador ese descubrimiento? Absolutamente, a menos que caiga de rodillas y humildemente admita todo ante Dios, con agradecimiento genuino por el hecho de que Él sabe y comprende y será indulgente, completamente indulgente ante mi lastimosa fragilidad humana. ¿Qué otra cosa podíamos esperar de Él y yo? Entonces me levanto y me enfrento al futuro, confiando mucho menos que antes en mí mismo y poniendo todo mi peso en manos de Dios, con el conocimiento de que será una carga ligera para su omnipotencia.